Nunca imaginé que le gar temprano a casa de la clínica es marceria el momento en que mi vida se destrozaria. Me quedé paralisada tra la puerta de la cocina, con una mano en agarrando la bolsa de naranja rebajada, las había comprado porque a mi hijo Daniel le encantaban. Había planeado darle una sorpresa, quizá compartir una taza de té. Finalmente, iba a decirle que había decidido dejar de trabajar, que mi corazón ya no era lo que era y que el médico me había rogado que bajara el ritmo. En cambio, el oí, si, por fin vendré la casa ahora que no sirve para nada. Que se pudra en otro sitio, por mí. Se rió al teléfono, con un tono despreocupado, como si hablara del tiempo. El corazón me latia con tanta fuerza que temi que se me salira del pecho. Me temblaban las rodillas y me apoyé en el marco de la puerta. Un sudor frío se me accumulaba en la nuca y se me cortaba la respiration. 30 anno exactamente 30 de entregar cada sueldo, cubriendo discretamente su negocio fallido, su deuda, su emergencia. Recordé las manana en las que me saltaba la medicación para que tuviera dinero para la gasolina y las noches en las que trabajaba hora extra limpiando oficina para que no quedara mal entre su amigo. Cada sacrificio parecía ahora una broma pesada, resonando en mi oído. Pero al verlo la marme inutile, algo dentro de mí se quebró. Una repentina calma gelida me invadió, extraña, pero reconfortante en su intensidad. No lore, en cambio, mi mente se agudizó, atravesando la niebla de la traición. Por un instant, quis irrumpir en esa cocina y gritar, para desahogarme por completo, cada dollar que había gastado en su negocio fallido, su deuda, su capricho. Incluso vendí mi anillo de boda a anno desesperado solo para evitar que le embargaran el coche. No me moví. Una claridad fría y clara me invadió, como no la había sentido desde la muerte de mi esposo hacia década. Se me secó la boca al escucharlo presumir de mi sacrificio, considerándolo como escalón bajo su zapato. Respiré hondo, me aparté de la puerta, me sequé las lágrimas con la manga y endrossé la espalda. Apretando la palma de la mano contra la pared para estabilizarme, juré en silencio, no más mendicida, no más espera de nuestra de Carino. No dejaria que vendira mi techo y me dejara tirada como basura. Me giré y caminé hacia mi habitación, cada paso resonaba con una nueva determinación. Tra escuchar las palabras de Daniel, escapé al único lugar que on sentia como mío, el pequeño jardin detrás de la casa. Me senté en el desgastado banco de madera bajo el rosal, el mismo lugar donde, ano atrás, elo había visto jugar con camión de juguete cuando tenía 5 años. Las rosas florecían con fuerza, enredadra carmesí y rosa pálido trepando y serpenteando, como si intentaran sostenerse. Ant creía que symbolizaban como el amor entre las aba y uña a las familia, ahora parecían un enredo que había descuidado mientras elo mantenía a flotte. Recorrí las arrugas de mi palma, marcada por anneaux de fregar, causé, cargar bandeja y remandar sus interminables erreurs. 30 anneaux de entregar cada sueldo sin pensarlo dos veces. Recordé cada promesa desesperada, solo un préstamo más, mama, solo hasta que el negocio se recupere, supplicaba. Siempre le crey, o quizá necesitaba hacerlo para justificar mi infinito sacrificio, para mantener la ilusión de que importaba. Cada vez que falaba, yo recogía los pedazos, vendia las joyas de mi madre, cancelaba mi chequeo médico, soportaba dolores de pecho y de cabeza tan fuerte que no podía abrir un frasco. Le entregué mi vida entra en sobre pequeño y ordenado y transferencia bancaria. Ahora, mientras el sol de la tarde se filtraba entre los pétalos de rosa, sentia el peso de aquello anno perdido sobre mí. El susurro de la soja en elo alto sonaba como susurro de todas las veces que debí haber dicho que no, debí haber guardado algo para mí, mi salud, mi paz en la veje. Pero el amor no es ciego, disant, el amor es paciente, esperanzado, estúpidamente leal y, a veces, autodestructivo. Me incliné hacia adelante, con los codos clavados en las rodillas, y exhalé temblorosamente. El jardin olía dulce, quasi dolorosamente, burlandos de mi con su belza despreocupada y espontánea. En ese momento, comprendí algo aterrador y librador a la vez, estar sola y mejor que ser utilizada. Miré las rosas a mi alrededor y sentí un destello de algo nuevo, algo nítido y claro, tal vez ira o determinación. Daniel pensó que era demasiado débil para actuar, demasiado atada por el amor de una madre para contraatacar. Contaba con mi silencio, mi miedo, mi perdón infinito,
pero no me conocía tan bien como creía. Lentamente, me levantai del banco, con las rodillas crujiendo en señal de protesta. Me detuve, apretando la mano contra el enrojado. Si quería verme como una inutile, le demostraría el peligrosa que podía ser una vieja inutile. A la manana siguiente, me encontraba en el Porsche trasero, con una taza de té aguado desportillado calentando los dedos. El era un treya rocio, y las vieja tabla de madera crujian bajo mi silla cada vez que me movía. Mi vecina Joan se acercó como siempre los sábados, con una cesta de tomates fresco en la mano. Marta, parece haber visto un fantasma, dijo, mirandome con los ojos entrecerrados. Forcé una leve sonrisa y le hizo para que se sentara. Ne s'hésitaba contárselo a alguien. Cuando Joan se sentó a mi lado, me dio un tomate firme y brillante. Lo miré un momento en de apartarlo. Necesito decir algo, dis-je, con la voz cargada de década de dolor. Me escuchó mientras finalmente hablaba de verdad sobre cada sueldo que le había entregado me tramé, cada deuda que había cubierto en secreto, las facturas del hospital después de su accident por conducir ebrio, las deudas de jugo que saldé para que nadie l'amara a nuestra puerta por la noche, el brazalet de oro que vendí para su luna de miel. Joan abrió mucho los ojos. En un momento dado, se levó la palma de la mano a la boca. Tu hiciste todo eso, susurró. Assenti, mirando el jardin donde las rosas se marchitaban bajo el sol de la manana, los pétalos caían como acusación silenciosa. Y ahora planea echart, preguntó. Solté una risa baja y sin humor. Me l'amo inutile, dis-je. Dijo que vendría la casa y me dejaría pudrir en otro lugar. Joan se sonrojó. Ce chico no es un hijo, es un parasito. Miré su mano unida y senti una lágrima resbalar por mi mejilla. Joan me la secó con el pulgar, su tacto era cálido y maternal. Por primera vez en década, me permití sentir la traición plenamente. No era solo el dinero, era cada sacrificio, cada comida que me saltaba, cada noche que me quedaba despierta esperando a que volviera a casa. Todo se desmoronó en esa frase que escuché por casualidad. Joan no dijo mucho después de eso, simplement se sentó a mi lado, con una presencia firme y sólida. En el silencio, senti que algo cambiaba, la humillación se convertía en acero. Cuando por fin se levantó para irse, me abrazó tan fuerte que senti que se me tensaban las costillas. Ya sabelo que tiene que hacer, susurró. Assenti contra su hombro. Si, él lo sabía. Uno día después, me obligué a ir al supermercado, necesitaba leche y pan, pero más que eso, necesitaba un momento para pensar más allá de las paredes de esa casa. Ajustando más mi viejo cardigan, caminé por el pasillo de cereal, cada paso me pesaba como caminar por el barro. Mi mente repetia las palabras de Daniel en un bucle infinito. Estaba a punto de coger una lata de sopa cuando oí una risa que me enderezó la espalda como una barra de acero, la risa de Daniel, fuerte y segura, la misma risa que usaba cuando creía haber sacado dinero a alguien con su encanto. Giré la cabeza lentamente, Ali. Se apoyó en un instant polvoriento, con el teléfono pegado a la oreja, la emoción iluminando su ojo como un niño presumiendo de un juguete robado. No, escucha, susurró al auricular, en voz baja y conspiradora. No tiene ni idea. Cree que solo estoy arreglando la casa para su comodidad. Ya tengo una inmobiliaria lista para venir la semana que viene. En cuanto se venda, se irá, y por fin podré tener mi libertad. Hizo una pausa para reírse entre dientes, con la confianza desbordando en cada sílaba. Si, él lo sé, soit un genio. Me temblaba tanto la mano que casi se me sea la lata que estaba inspeccionando. Apretándola contra el pecho, me levé la palma al corazón, intentando respirar con calma. El divagaba, completamente ajeno a todo, ya no sirve, ni siquiera puede trabajar, para que sirve. La mandara a una residencia de anciano en la Safura, el o más barato que encuentre. Me quedé pálido. Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Creí haber oído el peor, pero esto no era solo una traición. Era una sentencia de muerte dictada por la única persona en la que había confiado por encima de todas las demás. Una joven madre y su hijo pequeño pasaron por allí, lanzando una mirada curiosa. Me obligué a darme la vuelta,
agarando el carito contenta fuerza que los nudillos se me pusieron blanco. Segui adelante como si nada hubiera pasado, pero por dentro, mi corazón rugia como una tormenta. Cada promesa que le había cumplido era como una boftada. Cuanta vese el lo había encubierto? Lo había defendido en vecino, profesor, amigo? Había sacrificado mi jubilación, mi sueño de viajar, mi oportunidad de tener paz, todo para que él pudiera vivir cómodamente. Y ahora me desechaba como si fuera comida podrida. En la caja, me temblaban tanto las manos que casi se me sea la cartra. El cajero, un chico de mirada amable, me preguntó si estaba bien. Solo assenti, sin poder hablar. De vuelta en el coche, me senté al volante, agarrando el volante hasta que se me nubló la vista por las lágrimas. Sin embargo, bajo el dolor, se encendió una nueva llama. En casa, me desplomé en el bord de la cama, las bolsas de la compración intacta junto a la puerta. El sol del atardecer entraba a rodar por la ventana, iluminando las diminuta pintada de mi edredon, recordatorio de noche de insomnio. Bajé la mirada a mi mano, las misma mano que habían ayudado a Daniel a superar cada apuro, cada duda, cada rabieta que se convirtió en un desastre adulto. Una vocecita me susurró, ahora. Metiendo la mano de bajo de la cama, saqué un libro de contabilidad viejo y descolorido, mi tesoro secreto. Cada dólar que le había dado, cada factura que había pagado, cada gasto médico que había cubierto, todo meticulosamente registrado con letra minuciosa durante esa larga noche en las que fingia que alguien dia me lo pagaria. Hojar las páginas fut como una pinzada en el corazón, $12.500 para supprimer negocio, que fracaso en ses meses. $9.800 para pagar a los tiburones solitario tras su ludopatia. $22.000 para la hipoteca cuando olvidó pagar. $5.000 para la luna de miel cuando su esposa amenazó con irse. La lista de promesas incumplidas se alargaba, un interminable rastro de mi bonda abusada. Con mano temblorosa, tomé mi pluma y anadima anotación. Cada trazo desprendía una nueva capa de mi ilusión. Cuando finalmente dejé el bolígrafo, me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero una extraña calma se apoderó de mi pecho. Esto ya no era solo una lista, era mi prueba, mi historia, mi última defensa. Miré la lámpara de mi mesita de noche, su cálido resplendor me recordó la vieja luz de lectura de mi esposo, siempre encendida, esperandum después de un turno de noche. El solía decir, nunca dejes que la gente confunda tu bonda con debilidad. Lo había olvidado hacía demasiado tiempo. Apretando el libro de contabilidad contra mi pecho, dejé que mi lágrima cayeran librement. No eran lágrima de impotencia, sino lágrima de liberación, de recuperar parte de mí que ni siquiera sabía que honestaban ahí. Casi podía oír la voz burlona de Daniel, solo era una anciana, nunca luchara contra mí. Sin embargo, mientras me sentaba en ese suave resplendor, algo se endureció dentro de mí. No era solo una anciana, era una madre que lo había dado todo, y estaba harta de guardar silencio. Puis el libro de contabilidad junto a mi foto de boda y susurré en la habitación silenciosa, a mi esposo, a mí misma, e hora de volver a casa, a mí. A la manana siguiente, justo después del amanecer, salí a las calles húmedas, con la lluvia temprana una derrida al pavimento. Levaba mi vieja gabardina beige, la que Daniel solía criticar, diciendo que me hacía parecer una bibliotecaria abandonada. Hoy la levaba con orgullo. Pasé por la panadería donde una vez compré su pancillo favorito, ignorando la pinzada de nostalgia. Ya no había espacio para eso, solo para la determinación. Una cuadra más adelante, me encontré frente a un pequeño edificio de ladrillo con un toldo verde descolorido, Stein y Harper, abogado. Las letra estaban desgastadas, pero sabía que eran de buena reputación, mi amiga Margaret había recurrido a el sano atra en una disputa por una herencia. Mi mano se cernía sobre el picaporte mientras observaba mi reflejo, una mujer cansada, con arruga alrededor de la boca, ojo que habían soportado demasiada presión. Respiré hondo y abrí la puerta. Una joven recepcionista me miró sorprendida. Buenos días, senora. ¿Tien cita? No respondí con voz más firme de hello que sensia. Pero necesito ver a alguien hoy. Es urgente. Ella debió haber percibido el hierro en mi voz, por casantio y me condujo por un pasillo estrecho. En una oficina frente a mí,
estaba sentada una muge de 1,50 anno, con el pelo recogido en un mono aprotado y una mirada penetrante. Soit la SRA. Harper, se presentó. Nos sentamos en su escritorio de madera oscura. Delice mi libro de contabilidad por la superficie pulida como si pesara 45 kilo. Passo las páginas con rapidez, arqueando en mas las seja con cada entrada. Finalmente, levanto la vista. Esto e extenso. Tien documento de apoyo, extracto bancario, recibo, confirmación de transferencia. Assenti y saqué una carpeta desgastada de mi bolso, con su bolsillo abultado le no de anneau de registro etiquetado. La mirada de la SRA. Harper se suavizó. Alevado registro meticuloso, observó. Tenía que hacerlo e dije, andrezandom un poco. Siempre era descuidado. Alguien tenía que estar al tanto. Ella asintió lentamente. Legalmente, tenemos un caso sólido de explotación financiera, especialmente con su contribución documentada y su promesa de cuidado futuro. Puede que el tiempo, pero puede reclamar la restitución y asegurarse de que no pueda tocar su propiedad sin su consentimiento. Sentí un alivio intenso. Y que de la casa, pregunté en voz baja. Podemos solicitar una orden judicial de inmediato para impedir venderla, respondió confirmeza. No podrá anunciarla ni transferir la propiedad sin enfrentar grave consecuencia legal. Solté un suspiro tembloroso que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracia, susurré. La SRA. Harper se inclinó hacia adelante. Ya no está sola en esto, SRA. Miller. Lo superaremos junta. Esa palabra me hicieron sentir como si saliera a la luz del sol después de un invierno largo y frío. Una semana después, Daniel Lamo. Mamá, susurró con voz melosa, vamos a cenar. Quiero hablarlo todo. Sabía que no debía caer en su encanto. E esa noche, puse la mesa yo misma, colocando la porcelana fina que había guardado durante décadas. Cada plato se sentía más pesado que el anterior, como si cargara con todas las discusiones silenciosas que nunca habíamos tenido. Cuando Daniel llegó, entró pavoneando como si fuera dueño de cada centímetro cuadrado de la casa. Su colonia era demasiado fuerte, su sonrisa demasiado amplia. Levaba un fajo de papel bajo el brazo. Mamá, dis-je, besandom la mejilla, pensé que podríamos arreglar une autre amie de mantenimiento esta noche. Assenti, fingiendo confusion. Mantenimiento? Se rió entre dientes, como si yo fuera un hino lento. Si, ya sab, cosa de rutina. Te facilitará todo más adelante. No querrá preocuparte por los impuestos de la propiedad y las reparación a tu edad, verdad? Revolví la sopa lentamente, occultando el asco que me hervía en el pecho. Mientras el parloteaba sobre nueva inversión y negocio, cogí uno de su papel y entrecerré los ojos, fingiendo que me costaba. Por dentro, tenía el pulso firme y frío. Recordé cada promesa que había roto, cada factura que me había dejado por pagar, cada noche que había esperado a que su lave girara en la cerradura. Esta noche no me quedaría calado. Para que supiera que estaba vivo, y allí estaba, esbozando esa sonrisa practicada, intentando convencerme de que renunciara a lo último que me quedaba de independencia, mi hogar, mi dignidad, mi derecho a existir a mi manera. Dejé el periódico y suspiré teatralmente. Sab, Daniel, dis-je, siempre se te han dado tan bien estos asuntos complicado. No sé por qué me molesto en intentar comprenderlo. Su ojo brillaba de hambre. Exactamente. No asfalta. Solo confia en mí. Incliné la cabeza, observándolo como quien sigue el rastro de una serpiente deslizando por la hierba. Confia, repeti, quasi en un susurro. La dureza de mi palabra pasó desapercibida. Se inclinó con entusiasmo y me acercó el bolígrafo. Lo aparte, mirándolo a los ojos. ¿Por qué no terminamos de cenar primero? Debed de estar embriento. Su sonrisa se torció. Intentó disimular su enfado, pero si una pequeña falla en su perfecta actuación. Comimos quasi en silencio. Leno el air de parloteo nervioso, y yo assentia en el momento opportuno, con la mantia a kilómetros de distancia, sabiendo que a solo una cuadra de distancia,
la señorita Harper estaba ultimando los papel de la orden judicial. Manana, supe que nos plans se derrimbaria en un tribunal. Cuando retiré los platos, volvió a tocar el tema. Mama, sobre los papel? Lo miré y sonré contenta dulzura que quasi no noté la frialdad que se escondia tra ella. No arruinmo una cena encantadora con negocio esta noche. Un tanto discutir, pero me di la vuelta y levé los platos al fregadero. Por primera vez en mi vida, senti que tenía l'avantaja firmement en mi mano. Más tarde, me retiré a mi cuarto de costura. El pequeño espacio olía a la vieja y bolsita de lavanda. Una lámpara proyectaba un cálido haz de luz en la esquina donde estaba mi máquina de coser, con la aguja en pinto muerto en un delantal a medio terminar que había querido regalar la esposa de Daniel hacia Ano, un regalo que nunca terminé al ver como me miraba, como si fuera tirabajo su zapato. Aparte el delantal y pus mi libro de contabilidad sobre la mesa, alisándolo como un texto sagrado. Todas las noches de esa semana, me senté allí durant hora, comparando cifras con registro bancario y recibo. Cada pagina se convirtió en un testimonio de la vida que había sacrificado pieza por pieza, un mosaico de números que unia la verdad que él creía que ocultaría con silencio. Entre recalcular columna, recorrí con la ciema de los dedos una cesta de vieja foto familiar, la photo de Daniel de bébé, su primer de clase, su retrato de graduación, solo en esa ultima imagen vislumbré la verdadera alegría de que la codicia lo devorara por completo. Pensé en la voz de mi difunto esposo resonando desde el pasado, no dejes que se elo leve todo, Marta. Déjà algo para ti. No elo escuché entonces. Pero ahora, ya no había vuelta atrás. Cerré los ojos y respiré hondo, dejando que el silencio de la habitación me envolvira como un manteau protector. La aguja de la máquina de coser brilló a la luz de la lámpara, recordandome a una espada diminuta, precisa, implacable y fuerte a pesar de su tamaño. Me imaginé a Daniel paseando por su habitación, ensayando su mentira, fingiendo préoccupation. La imagen quasi me hizo rire. Mi dedo se movió solo, introduciendo un retal de tela en la máquina. El zumbido del motor me resonaba en los usos, conectandome a tierra. Cada pintada era como un latido, cada nea una promesa, terminaria esta lucha a mi manera, con paciencia, con cuidado, con la fuerza silenciosa que me había sostenido durant décadas de sacrificio. Cuando por fin me levanté, me dolía la espalda y tenía las piernas entumecidas, pero mi mente nunca había estado tan despejada. Dejé el fragmento terminado a un lado y examiné el pequeño montón de pruebas sobre la mesa. Luego, alcancé el espejo y me examiné bajo la intensa luz de la lámpara. No 6 a una anciana indefensa, 6 a una superviviente, firme inquebrantable. A la manana siguiente, me desperté en del amanecer. Tenía las manos firmes y la respiración regular. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa azul suave y unos sencillos pendientes de perla como una pequeña armadura de dignidad. Después de una simple tostada y un poco de té suave, me senté a la mesa de la cocina y marqué el número de la agente inmobiliaria, la misma mujer de la que Daniel había presumido en el supermercado. Hola, soy la SRA. Miller. Si, me gustaría hablar sobre la venta de mi casa. Una posa. Quasi pudo ir su sorpresa. Si, soy la duna. No, mi hijo no habla por mí. Me encargaré de todo directamente. Cada palabra resbalaba como agua, afilandos como una cuchilla. Al mediodía, estaba en mi puerta, joven, con aspecto eficiente, su tacón resonando en el Porsche. Levaba una carpeta y una sonrisa forzada, esperando que Daniel levara la batuta. En cambio, me encontró. Abrí la puerta y me hizo un lado sin decir palabra. Su ojo se posaron detrás de mí, como si él lo buscara en la sombra. Nos sentamos en la misma mesa de la cocina donde una vez había suplicado dinero para la matrícula, donde había logrado otra una inversión fallida. Le mostré mi documento, mi identificación, el libro de cuenta, los documentos oficial de la orden judicial. Esta casa es mía, dis-je con calma. La vendo con mi condición, sin trato oculto ni arreglo bajo la mesa. Su acostumbrada da cortesia se desvaneció. Sis un destello de respeto, quizá un atisbo de miedo. Cuando preguntó por el precio, mencioné una cifra superior a la que Daniel se habría atrevido a sonar.
No se trataba de dinero, se trataba de declarar al mundo y a mí mismo que ahora yo tenía las rienda. Firmamos los documentos preliminari et la prometio publicarlo discretamente. Mientra recogia su cosa, se detuvo en la puerta. Hermas fuerte de hello que esperaba el dijo en voz baja. Assenti, mi dedos se curvaron ligeramente alrededor del marco. Tranquilo no significa débil. Ce fut quasi como si te mira que cambiara de opinion. Cuando la puerta se cerró con un clic, me quedé en el pasillo, respirando profundamente. Afura, el sol derramaba su calor sobre mi alfombra desgastada. No sis deterioro, sis espacio para que algo nuevo florecira. Manana informaría a la señorita Harper. Manana finalizaría las transferencias de cuenta. El imperio de ilusión de Daniel ya se estaba desmoronando. Esa noche, me encontré en el fregadero de la cocina, fregando una ola vieja que no había usado en ano. El agua tibia me corría por las manos, en réconfortante, ahora un peu que no gesto de recuperación. Me inundaron los recuerdos, la noche en que llegó a casa borracho, vomitando en el suelo mientras yo me quedaba despierta limpiando toda la noche, la lamada a las 3 heures am rogandom que pagara las reparación, su promesa de empezar de cero, conseguir un trabajo de verdad, hacerme sentir orgullosa, promesa rota mientras desaparecía durant dia. De jet de fregar y me incliné sobre el fregadero. Mi reflejo brillaba en la ventana, una anciana cansada, con el pelo deshilachado, pero la mirada ya no perdida. Tan dolorosamente clara, yo había sido el pegamento que mantenía su vida unida mientras la mía se resquebrajaba poco a poco. Endressé la espalda. El agua goteaba de mi dedo al suelo. Una oleada de fuerza me invadió, más intensa y aguda que cualquier otra que hubiera sentido jamás. Que el amor sin respeto, susurré a la cocina vacía. Cerré el grifo y me sequé las manos en el delantal. Entonces tomé el borrador de mi declaración judicial que había dejado junto al frutro, un documento que había reescrito una y otra vez, cada versión desprendiendo una nueva capa de vergüenza hasta que solo quedó la cruda e innegable verdad. Me senté a la mesa, dédoblé el papel y comencé a leer en voz alta. Mi voz tembló al principio, luego se estabilizó, ganando fuerza con cada frase. Solo me extraña ahora que dije que no. Dejé que las palabras resonaran en la pequeña cocina y sentí que mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por poder. Tomé la declaración y la atravesé, cada repetición clavaba un clavo más en el ato de la vida que Daniel había construido con mi sacrificio. Para cuando la dejé, ya no me sentía una madre frágil, me sentía una guerra, alguien que había sobrevivido a la guerra más lenta y silenciosa de toda, la guerra del amor retorcido en cadena. Doblé la declaración con cuidado, la guardé en mi bolso y cerré la cromalra. Manana iría a parar a mano de la señorita Harper. Manana me prepararía para enfrentar a Daniel en el tribunal. Esa noche, el sueno me esquivó. Me senté en mi estudio mientras la luz de la luna se derramaba sobre mi viejo escritorio de roble. La casa permanecía en silencio, roto solo por los crujidos de las paredes y el susurro del viento entre las rosas del exterior. Sobre el escritorio, coloqué todos los documentos, el libro de contabilidad, los extractos bancarios, los recibos, cada uno era un fragmento de cristal que reflejaba anneau de sacrificio. Lenta y metódicamente, gardé cada papel en una carpeta ordenada. Me temblaron los dedos un par de veces, pero me esforcé por mantenerlo firme. Ya no había lugar para la vacilación. A mi lado había una pila de copias certificada, lista para la señorita Harper. Etiqueté cada una con mi caligrafia aprotada y cuidadosa. Mientras trabajaba, mi mente se remontaba a las noches que pasaba junto a la cama de Daniel cuando la fiebre lo asolaba, a los pastel de Quimpleano casero, a las boltas de calificación guardada en una caja de zapato en el piso de arriba. Todo eso pequeño momento que crée inversión en amor resultaron ser préstamos sin intención de devolverlo. Apreté las palmas de las manos contra la carpeta y exhalé un suspiro tembloroso. La luz de la luna hacía que mi mano parecieran casi translucida, delgada y arrugada, pero más fuerte de lo que jamais imaginé. Miré una fotografía en la estantería, mi esposo, un joven Daniel, y yo, depuis, orgulloso, frente a esta misma casa. En aquel entonces, creía que este hogar sería el refugio de Daniel para siempre. Pensé que él, con el tiempo, se convertiría en un hombre que me protegería a cambio. En cambio,
elo veia como un premio que cobrar cuando yo ya no fura útil. Tomé el borrador final de la declaración judicial y elo le de nuevo bajo la luz de la luna, en vos baja pero firme, te di cada sueldo, cada latido, cada gramo de mi juventud. Me la mast inutile, pero furon mi mano las que construiront el techo sobre tu cabeza. Ahora, esta misma mano elo estan recuperando todo. Quasi plus de ver la cara de Daniel cuando se dio cuenta de que le había dado la vuelta a la tortilla. Pensarlo no me leno de culpa, me leno de una alegría silenciosa e inesperada. Metí los papel en mi bolso, serré la cremalera y luego fui a la caja fuerte detrás de la estantería y guardé las copias de seguridad más importantes, por si acaso. Al cerrar la caja fuerte, senti un peso que se me quitó de encima. Por primera vez en década, no vivia con el miedo a su próxima exigencia au plan. Apagué la lampara y me quedé junto a la ventana, observando como la luna ascendía en el cielo. Las rosas se mecían en la oscuridad, susurrando secreto a l'air nocturno. Manana elo archivaria todo oficialmente, manana caerian las ultima cadena. Apreté la mano contra el cristal frío y le susurré a la luna, estar solo et mejor que ser utilizado. Por primera vez, elo crey de verdad. Al amanecer, me desperté en del despertador con un suave silencio gris. Me vestí discretamente con un sencillo vestido azul marino, el que usaba cuando on me sentia orgullosa de mí misma. Hoy sentí algo más fuerte que el orgullo, libertad. Preparé un desayuno ligero de tostada y café solo, pero apenas elo probé. Mi mano estaban firme, mi corazón tranquilo. Miré la cocina una última vez. Los dibujos infantiles de Daniel seguían clavado en la nevra. La tetra abolada que usaba para preparar la leche antes de dormir. La mesa desgastada donde remandé todo los plan de rescate financiero que necesito. Pero ya no me sentia sentimental, me sentia decidida. Agarré mi bolso con los documentos final cerrado y salí al fresco de la manana. Las rosas del jardin se estremecieron como si también presentieran que algo estaba por terminar. En la oficina del abogado, la señorita Harper me recibió con un firme apretón de mano. No necesito preguntarme si estaba lista, elo veía en mi ojo. Revisamos los últimos documentos, la venta de la casa se formalizó a mi cuenta privada, las pruebas se sellaron, se presentó la orden judicial y se inició oficialmente el proceso de restitución. Al firmar la última pagina, dejé caer los hombros, como si me hubieran quitado un peso de encima. La señorita Harper se recostó, observandome pensativa. HAS hecho algo que mucha gente nunca se atreva a hacer, dijo en voz baja. Solo assenti. Me levo 30 anneaux de cirque no, respondí en voz baja pero firme. Al salir de su oficina, volví a casa por última vez. Dentro, me sentia como un museo de una vida a la que ya no pertenecía. Pasé de una habitación a otra, tocando viejos marcos de foto, colcha doblada, la silla donde había pasado incontable noches sin dormir. Finalmente, en la cocina, saqué un bloc de nota y escribí solo ces palabras, buena suerte para mantenerte, mamá. Lo dejé en la mesa donde Daniel elo encontraría fácilmente. Ya no necesitaba dar explicación ni suplicar. Respiré hondo, salí al día que se iluminaba y me sentí más ligera que en década. Tenía los pies firmes, la columna recta y fuerte. Caminé hacia el coche que me esperaba fura, un taxi a mi nuevo apartamento temporal, un lugar elegido por mí, pagado por mí, completamente mío. No loré, no miré atrás. El día de la audiencia lego gris y húmedo, con ese clima que a la mayoría de la gente le da gana de quedar sans cama. Pero me sentí más despierto que en ano. En el juzgado, me senté solo en un banco duro, con mi carpeta de prueba en el regazo. A mi alrededor, los murmulos de abogado y familiar se difuminaban en un zimbido lejano. Entonces a Daniel, flanqueado por su abogado, mirando a su alrededor como si esperara que alguien corriera a tranquilizarlo. Al verme, se quedó paralizado, confusión, luego ira, luego miedo. No lamaron y me pus de pie, sintiendo que me crujian las rodillas, pero ne gandom a dejar que se me doblaran. Dentro de la sala, el juez golpeó el mazo y la sala quedó en silencio. El abogado de Daniel intentó presentarme como una anciana frágil y confundida. Permaneci quieta, con las manos cruzadas sobre mi carpeta. Cuando llegó mi turno, la señorita Harper se puso de pie, con voz firme, presentando cada prueba, el libro de contabilidad,
los registro bancario, las factura medica, los recibo, los mensages de texto, las grabación. La expression de la jueza se ensombrecia con cada pagina. Entons lego mi momento. Me levanté, con el corazón latiendo con fuerza pero la mente despierta, il est mi declaration, le dit a mi hijo cada sueldo, cada gota de mi energia, cada pedazo de mi corazón. A cambio, me l'amo inutile, planeo robar mi casa y planeo de ses charmes como basura. Pero no soit débile, calar no significa débile. Estoy aquí hoy porque me niego a desaparecer en silencio. Me niego a dejar que el amor se convierta en cadenas. La sala permaneció dolorosamente silenciosa mientras mi palabra resonaban. Daniel se inclinó hacia adelante, pálido y sudoroso. Cuando terminé, cerré mi papel y miré al juez. En ese momento, me senti más grande que nunca junto a Daniel. El juez hizo una pausa y luego dictaminó que Daniel debía devolver una gran parte del dinero que yo había documentado dentro de plazo estricto. Lo declaró culpable de explotación financiera de una persona mayor y le concedió una indemnización por daño emocional y el pago completo de los honorarios legal. Daniel se desplomó hacia adelante, como si le hubieran arrancado los usos de la espalda, y su abogado le tapó la cara con las manos. Al irnos, la señorita Harper me puso una mano en el brazo, su ojo brillabant de orgullo. Lo lograste, susurró. A fura, el air frío me golpeó la cara como una bendición. Daniel cayó de rodillas en las escaleras del juzgado, solozando, pero no me detuve ni miré atrás. Por primera vez en mi vida, no me marchaba avergonzada, sino victoriosa. Me detuve una vez más para mirar atrás, no con arrepentimiento, sino para recordar el capítulo final de esta historia retorcida. Daniel permanecía en los escalones, temblando, con el rostro oculto entre las manos. La gente pasaba, alguno mirándolo fijamente, otro dándose la vuelta. El hijo que una vez presumió de su casa ahora estaba destrozado, expuesto. Una pinzada de compasión me invadió, pero se desvaneció, reemplazada por una serena claridad. El había planeado que viviera sola, ahora era el quien estaba solo y expuesto. Me di la vuelta y seguí caminando, cada paso más ligero que el anterior. La señorita Harper se me unió, maltin en mano. Vamos a casa, dijo en voz baja. Assenti y caminamos hacia el taxi que nos esperaba. Dentro, me senté en el asiento trasero, aferrada a la carpeta de orden judicial definitiva mientras la ciudad pasaba lentamente, la panadería donde una vez le compré dulce a Daniel, el parque donde él paseaba en los columpios, la calle donde montaba en bicicleta con las rodillas raspadas y una risa desenfrenada. Todo eso recuerdo parecían páginas de la vida de otra persona, de alguien ingenuo que creía que solo el amor podía salvar a una persona de sí misma. En la oficina de la señorita Harper, nos sirvió una taza de té a cada uno y dejó los documentos final sobre su escritorio. Debe pagar la restitución en un plazo de 2 meses, dijo. De no hacerlo, se le confiscarán su bien, y la compensación por el daño emocional ya está garantizada con el dinero de la venta de la casa. Cerré los ojos y exhalé profundamente. Mi hombros se relajaron y el dolor de mi columna se alivió por primera vez en ano. Dejé la taza y miré a la señorita Harper. Pensé que seguiría sintiendo en enojada o triste, admití. Ella negó con la cabeza suavemente. Et porque por fin er libre, Marta. La verdadera libertad no es ruidosa, es silenciosa, como tú. Me levé una mano al pecho, sintiendo mi corazón latir fuerte y firme. Pensé en toda esa noche repitiendo los insultos de Daniel, todas las veces que me tragué mi necesidad para que no se sintiera incómodo. Ahora, él lo sentiría todo por sí solo. Al salir al sol de la tarde, me detuve en la acera y eché la cabeza hacia atrás, dejando que la luz me inundara. Ya no tenía esa casa no la que había sido mi prisión, pero tenía algo mucho más preciado, el poder de elegir a dónde iría, quién sería, cómo viviría. Daniel, por fin, aprendería lo que significaba estar solo, la misma soledad que él había planeado para mí. Me di la vuelta y empecé a caminar, cada paso ligero y seguro. Mañana decidiría dónde plantar mis nuvares. Pero hoy, simplement caminé hacia adelante, respirando profundamente por primera vez en 30 años.